Buenas noches, bienvenidos. Un nuevo programa de Perspectiva. Continuamos transitando el camino preelectoral rumbo a las elecciones internas del próximo año. Continuamos conociendo las ideas y las propuestas de nuestros representantes políticos. Esta noche con otro representante, con otro protagonista que a continuación lo conocemos de la siguiente manera. Susana Hernández nació en San Carlos el 3 de noviembre de 1963. Está casada hace 30 años y tiene 3 hijos, un médico, una psicóloga y una estudiante avanzada en notariado. Al igual que la protagonista de esta noche, todos estudiantes en la universidad pública comprometidos con la educación pública. Justamente a nivel de educación, Hernández fue a la Escuela 3, al Liceo número 1 y a la UTU de San Carlos y Maldonado. Allí hizo auxiliar contable y administración de empresas. También en la Universidad de la República, recibiéndose de escribana, profesión que ejerce en la actualidad. A nivel político, militante del Frente Amplio desde el año 1986, presidenta de la ex Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos en el periodo 2005-2010. Además, fue directora de la Unidad de Descentralización de la Intendencia de Maldonado durante el gobierno del intendente Óscar de los Santos en el periodo 2010 al 2014. Fue también intendenta de Maldonado desde el 2014 al 2015, donde llevó a cabo la transición de gobierno con el ingreso y la asunción posteriormente del actual intendente de Maldonado, Enrique Antía. También fue presidenta del Frente Amplio a nivel departamental desde el año 2016 a junio del año 2018. Esta noche, en Perspectiva, la protagonista será la escribana Susana Hernández. Bueno, buenas noches, un placer estar en el programa, un placer recibirlos en mi casa y en mi lugar de trabajo, que ocupo bastantes horas en él, y sí, realmente estamos en una previa de tiempos que se vienen, en un país que por suerte la democracia y las instituciones siguen teniendo un nivel de importancia fundamental, un país que dentro de Latinoamérica ha sido ejemplo de institucionalidad, y por lo tanto sí es bien interesante que empecemos a empezar a rodar esto de cómo vamos a ir manejando las diferencias, los grupos, los partidos. Un Uruguay que por suerte se mantiene democráticamente hablando desde el punto de vista electoral, que tenemos esa posibilidad de elegir cada 5 años a nuestros representantes nacionales, departamentales y ahora con todo este sistema de la ley de descentralización y de los municipios, ¿no? Eso creo que es para felicitar y para agradecer, y sí, muy valorable además, ¿no? Sí, yo creo que el Uruguay ha sido un ejemplo en la historia de Latinoamérica y en la historia del mundo, en cómo, siendo un país tan pequeño entre dos países tan grandes dentro de Latinoamérica, y cómo ha podido ir superando y reacomodándose a pesar de los ciclos complejos que hemos tenido, y esos ciclos que son tan complejos, donde las dictaduras, las democracias, los partidos tradicionales, las izquierdas empiezan a circular entre nosotros, y cómo el Uruguay vive esas diferencias de una manera respetuosa. Esperemos que así siga siendo. Sí. Y creo que un ejemplo de eso fue cuando se cambia de un partido tradicional al Frente Amplio, como ha pasado a nivel nacional o como ha pasado a nivel departamental, donde uno lo que tiene que estar valorando, aún y a pesar de a veces estar de un lado de celebrar y de otro lado estar triste, de celebrar la democracia. Escribana, ¿cómo es su situación actual, digamos? Todo el mundo conoce que usted renunció a la presidencia del Frente Amplio, que hay otra instancia dentro de su sector político, además de la 738, y la población la ve como una representante distinta a lo que estamos habituados, no solamente porque sea mujer, sino porque
ha sabido articular Sí. en un montón de instancias, en un montón de etapas para el departamento de Maldonado. Yo empecé a incursionar en la política por el año 1995 y la vida me ha ido llevando por lugares que no estaban ni siquiera sospechados por quien está hablando. Mi vida personal, familiar, de madre, de estudiante, de trabajadora, primaba en mí, y ahí comenzamos simplemente a doblar listas en el comité. Me siento una mujer de izquierda. Me siento ideológicamente una mujer de izquierda. ¿Siempre se sintió desde los orígenes una mujer de izquierda? Yo viví la dictadura en la época liceal, y en el año 85, lo que sabemos que significa en la historia del Uruguay, yo voté al Partido Colorado, voté a Flores Silva, sintiéndome vallista. Creo que me puedo seguir definiendo como vallista, pero también creo que el vallismo tiene las ideas y las banderas de cómo se valoran los derechos laborales, las relaciones de igualdad, el ir conduciendo las políticas del país para ir generando el acceso al estudio, el acceso a la salud, a la educación. Y rápidamente en el año 86 ya renuncié al Partido Colorado en una marcha que hubo en San Carlos, que pocos recuerdan, pero cuando se corre a Germán Araujo en el Parlamento, y en aquel momento yo era del Partido Colorado, pero siempre fui muy dándole gran jerarquía a la Constitución y a las normas. Consideré que sacar a Germán Araujo del Parlamento representaba las minorías que había votado la ciudadanía, y me sentí muy defraudada de que de alguna manera se había hecho lo imposible por sacar a alguien que representaba a las minorías porque molestaban sus comentarios. Y rápidamente, en una marcha que éramos 15 o 16 personas, entre ellas estaba mi hermano, caminamos de la Plaza 19 de Abril a la Plaza Artigas, y ese día llegó un cartel que decía: "Hasta hoy fui colorada". Era a principios del año 1986. A partir de ahí he militado dentro del Frente Amplio, pero comencé a tener una visualización más en lo social y en lo público, a partir de lo que fueron en el año 2004 las elecciones de la 738, donde esas elecciones ponían ordenaban a los integrantes de la Junta Departamental y al gobierno local de San Carlos, en lo que fue la última Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos, donde ahí de alguna manera quien está hablando fue la primera y la última desde el punto de vista de género, la primera mujer que asumía la presidencia por elecciones y por votos en las urnas. No solamente en la interna de la 738, sino después adentro de lo que fue la comunidad y en las elecciones electorales. Una de las pocas juntas autónomas electivas del país. Éramos tres. San Carlos, Río Branco y Bella Unión. Y ahí fui la primera, la verdad es que fui la primera mujer. No entré ni por cuotas, entré porque tuve el respaldo popular de los integrantes de la fuerza política y después de la ciudadanía. Y ahí como que hubo una visualización de Susana, que en realidad fui una trabajadora, hice un aprendizaje, aprendí mucho con los funcionarios, no solamente en la parte administrativa, íbamos mucho a obras muy temprano a la mañana, veíamos para dónde salían los funcionarios, lo que era la caminería rural o lo que era la parte de obras propiamente dicha. No dejé de ejercer la profesión. Al mediodía hacíamos un recorrido por donde estaban las obras. Tuvimos la capacidad de recorrer toda la jurisdicción. Trabajábamos con un equipo muy interesante. Cuando termina ese periodo, que vienen nuevamente las elecciones, que vuelve a ganar el intendente de Los Santos, perteneciendo a la agrupación de la 738, ahí se me designa como tercer suplente a la intendencia, pero en uno de los lugares que yo creo que fue el mejor lugar. No era directora general, ni tenía un rango distintivo de los más visualizados, pero desde el punto de vista personal, el mejor lugar, que era la unidad de centralización. Claro, porque era justamente
apoyada en lo que había sido su gestión como presidenta de la Junta Local Autónoma, ¿no? Tenía la experiencia, ahí se hizo un proceso muy interesante con el equipo de gobierno, pero lo que yo digo que me tocó un lugar de privilegio porque a mí me tocó trabajar en lo que eran los 8 municipios, habían 5 alcaldes del Partido Nacional, 3 del Frente Amplio, recorríamos el territorio, ayudamos a preparar los presupuestos de los municipios que muchos no tenían experiencia, en ese andar teníamos algunos técnicos, recorrimos las escuelas rurales para la preparación del presupuesto participativo de los municipios, entonces yo digo que fue un lugar de privilegio porque me mantuvo en contacto con la ciudadanía, que creo que es de lo que más me gusta, digo, yo creo que los escritorios y los cargos políticos, cuanto más responsabilidad tienen, más nos van separando de las personas, de la comunidad, de poder recorrer, y fue una oportunidad que también me dejó visualizar a nivel territorial. Y después, cuando el intendente de Los Santos renuncia un año previo para lo que fue la campaña electoral del 2010, quedo como intendente, 2010-2015, quedo como intendenta del 2015. ¿Cómo fue ser intendenta de Maldonado? Más allá de que en algún momento usted ocupó también varias suplencias de Los Santos. La agenda continuó siendo la misma, pero lo que hubo fue una forma diferente de trabajar. Yo conformaba el gobierno del intendente, estaba y sigo estando orgullosa de haber pertenecido a un gobierno que transformó el departamento de Maldonado, lo transformó desde sus raíces, no se tuvo solamente en cuenta Punta del Este o el Centro Convención o la Perimetral, sino lo que hubo fue un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con el trabajo de la inclusión, se trabajó mucho en forma coordinada con el gobierno nacional, se trabajó mucho en el tema de los CAIF, que yo creo que un sello distintivo del gobierno del Frente Amplio a nivel nacional. Yo digo que los gobiernos van a marcar generaciones, ¿no? Uno pertenece a la generación donde nos educamos en la dictadura, después vienen los jóvenes que se educaron en la democracia, en los inicios de la democracia, ley 85 y 95, marcan una generación diferente. Ahora, Escrivana, con respecto a la gestión, ¿ayudó al Frente Amplio aquí en Maldonado cuando fue gobierno que el gobierno nacional fuera de Frente Amplio? ¿O hubo dificultades también para gestionar en ese con sentido? El gobierno nacional? Exacto. Siempre existen pulseadas para obtener el mejor beneficio posible, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio ha tenido una virtud, fortaleció el Congreso de Intendentes, la distribución de los dineros ya desde el periodo anterior se hacían con reglas claras dentro del Congreso de Intendentes. No ha tomado de rehén a gobiernos por ser de otro partido político. Ahí existen algunas miradas diferentes porque la he escuchado a través de los medios. Yo ahí discrepo totalmente. Yo creo que después de tomado los criterios para la distribución del dinero se derraman en el territorio, y creo que el Frente Amplio ha derramado en forma abundante el dinero, teniendo en cuenta también el proceso de descentralización. Ahora tiene a través de la OPP dineros para los municipios. La idea es seguir fortaleciendo el tercer nivel de gobierno y ver cómo se continúa fortaleciendo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, en esto de cuánta injerencia tiene la participación ciudadana en el gasto público. Entonces yo creo que ahí el gobierno local mira lo local, el gobierno departamental tiene la responsabilidad de todo el territorio y la distribución en el territorio, y el gobierno nacional tiene 19 intendencias para distribuir. Por lo tanto, yo creo que el Congreso de Intendentes tiene que ser una herramienta que siga fortaleciéndose, creo que tiene que seguir tomando potestades, y creo que también los ministerios están trabajando en los territorios, y ahí sí existen diferentes miradas que la noté estando en la presidencia de Frente Amplio, que fuimos con los 2 vicepresidentes a llevar una propuesta de trabajo en lo que es la adecuación presupuestal, y donde se ve que a veces existe un reclamo de que no llegan los dineros, por ejemplo, para vivienda, un ejemplo que se está dando,
Cuando en realidad, cuando uno habla con el ministerio respectivo, lo que dice es que no se dé, es que hay que presentar un proyecto para que el gobierno nacional dé el dinero, porque lo que sí ha habido es un control de que los dineros que llegan a los territorios sean para cumplir la obligación, el compromiso asumido. Bien, a usted se la destaca porque en ese momento, cuando tuvo que ocupar la suplencia de Los Santos, obviamente por el tema de la campaña electoral departamental, por haber sido articuladora en la transición, además, ¿no? Le tocó una etapa a usted, a hoy por hoy como Frente Amplista, difícil, ¿no? De que pierde el gobierno de Frente Amplio a nivel departamental, gana el Partido Nacional aquí en Maldonado y gana el ingeniero Enrique Antía. Muchos dicen que si usted no hubiera sido la articuladora, hubiera sido difícil ese proceso de transición, ¿no? Sin duda que las personas le ponemos el sello a las tareas que hacemos. Entonces, siendo del mismo gobierno, estando otras personas, la transición no hubiera sido de la misma manera. ¿Eso le llevó problemas a usted? Ya me va a contar, digamos, cómo fue el proceso de transición, Sí. pero dentro de Frente Amplio, Sí, por haber articulado tan bien, según lo que uno opina, ¿le trajo problemas a usted? Fue complejo la asunción de la intendencia porque hubo un compromiso, formaba parte de mi compromiso, la agenda del intendente de Los Santos, lo que generó un poco de dolor fue el cambio de la forma de trabajar. Es decir, ahí capaz que uno lleva nuestras historias y nuestros formatos de trabajo al lugar que uno también ocupa desde el punto de vista político. Esa forma de trabajar generó un cimbronazo que de alguna manera generaba en algunos alguna molestia, pero el compromiso de trabajar, yo dividiría mi función de intendenta la dividiría en 2 tramos. Los primeros 6 meses donde había campaña electoral y creíamos que íbamos a ganar. Entonces esos 6 meses fue, trabajamos hasta el último día, ¿no? Nadie puede decir que el gobierno nuestro dejó de trabajar porque había perdido. Trabajamos hasta el último momento, hicimos una rendición de cuenta una semana antes de entregar el mando, pero después que supimos que perdimos se complicó bastante la situación porque existía el dolor de la pérdida, que se entiende. Muchos abandonaron y muchos estaban abocados a otros procesos que tenían que ver con cómo continuaba la vida. Y ahí viene lo que es la transición y hubo un compromiso personal de la intendenta de que todas las direcciones generales abrieran las puertas, dieran toda la información y se le daban las carpetas con la información, mucho más de lo que solicitaba, se le daba más información de la solicitada y yo recibía también lo que recibía el intendente, las copias que las tengo en mi casa para respaldo. ¿Tuvo buena relación con Antía usted en esa articulación? Bueno, tuvimos una relación de respeto absoluto que fue recíproco entre el intendente Antía, quien está hablando, y entre los directores generales y las direcciones generales. Después hubo discrepancias en cuanto yo sigo aseverando que las cuentas que nosotros dejamos es la cuenta que dijimos. ¿No fueron 90 millones de dólares? ¿Fueron menos? Fue menos, fue lo que se dijo en la rendición de cuentas, lo avaló el Tribunal de Cuentas. Yo creo también que cuando uno da la información hay que ver qué cosas da en la información, porque no puedes comparar jabón con hilo negro y hay que hacer las comparativas, pero de cualquier manera yo traje esa rendición de cuentas. La transición, yo tengo el concepto que la ciudadanía no puede ser rehén de los procesos políticos y electorales y que cuando se asume un gobierno se asume para gobernar hasta el último momento. Eso se cumplió y la entrega del mando fue un momento doloroso, muy doloroso, porque nosotros no solamente estamos convencidos de que transformamos, sino no comprendimos por qué perdimos, nos cuestionamos cuáles fueron los hechos, si fue falta de información, pero sentimos una pena
muy importante porque nosotros estábamos dejando también las estructuras armadas para seguir profundizando el cambio y fueron rápidamente descartadas y desechadas por el intendente, pero bueno, la ciudadanía laudó. Susana, la última de esta primera parte. Uno de los errores que tuvo el Frente Amplio fue no saber comunicar lo que se hizo. Yo creo... Más allá de todos los aspectos que seguramente al pasar el tiempo lo deben de continuar analizando y cuando pasa el tiempo un poco se ven las cosas... Yo creo que el Frente Amplio adolece de un problema. Adolecemos de varios, pero adolecemos de un problema. Creemos que cumplida una etapa hay que seguir con otra. Sí. Cuando en realidad la ciudadanía necesita saber qué se está haciendo, porque yo creo que ahí los medios cumplen un rol importante. Yo creo que la información es una de las obligaciones que tiene quienes ejercemos función pública, que gastamos los dineros públicos. Y recuerdo que en el último momento di la orden a Comunicaciones de informar todo lo que se había hecho y que fue considerado ese cambio de mecánica, fue considerado como un hecho de la utilización de los medios para hacer propaganda política y no fue así. Yo creo que el sello de la humildad del gobierno del Frente Amplio y de esto de lograda una etapa, seguir a la otra sin valorar la anterior, fue una de las cosas que nos jugó absolutamente en contra al momento de salir a las elecciones.